Listo. Ya empezó a grabar nuevamente. Bueno, chicos. Entonces vamos a empezar con un proceso. A ver, les iba a decir antes de esto, yo entiendo que de pronto para ustedes a veces no se haga fácil comprender el tema así facilito, porque de hecho incluso estamos viendo temas que van un poquito más allá de lo que es la formación técnica. Sí, ustedes están quedando con elementos que no, normalmente no quedan en la formación que el pensum dice que es para ustedes. Pero eso es una ventaja, aprovechenlo, ¿sí? Desen la pelita. Vamos a hablar del proceso de reclutamiento y selección del talento humano, ¿sí? Todo el tema o toda la parte o el macroproceso de gestión del talento humano tiene distintas actividades que se ejecutan en él, ¿sí? Uno de los más importantes es la provisión del talento humano. O sea, es cómo conseguir las personas que yo necesito o el talento que yo necesito para la organización de manera efectiva, ¿sí? Y eso tiene un proceso amplio. Pues acabamos de ver uno que tiene que ver con la descripción del cargo, la planeación del talento humano y el análisis de los cargos y el diseño de perfiles y de cargos. Es muy, muy importante porque es como el eje fundamental de, de todo lo que viene después. O sea, yo tengo que saber, básicamente, cuáles son los cargos que hay en mi organización y cómo están clasificados y cómo están descritos. Y qué talento o cuáles son los perfiles que yo requiero en mi organización. Si yo no tengo clara mínimamente esas dos cosas, ¿yo qué voy a gestionar talento humano? Si no tengo claro cuáles son los cargos que hay y cuáles son los perfiles que yo requiero o que tengo en mi organización. Eso debe estar clarísimo para hacer gestión del talento humano. Entonces vamos a empezar con el proceso de reclutamiento y selección del talento humano, pero antes de eso, yo les puse ahí un apéndice que no tiene que ver directamente con el proceso de reclutamiento y selección, sino que habla de las políticas de la gestión del talento humano en las organizaciones. Yo considero relevante que ustedes conozcan eso, que ustedes sepan a qué se refieren y cuáles son las políticas de gestión del talento humano o de gerencia del talento humano en las organizaciones. Yo creo que en la presentación que yo les envié a ustedes, se me fueron dos diapositivas en el lugar donde no eran. Entonces, esa primera diapositiva que vamos a mirar, yo no sé si ustedes la tengan en la presentación que les envié así, pero yo ahorita les envío la última versión que tengo y la revisan. Igual aquí en la clase vamos a ir mirando esta. Entonces, listo. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Mano, tú tienes la presentación de gerencia de reclutamiento de talento humano. Vamos a empezar con la gráfica, mano. Yo creo que te toca bajar a la otra, a una diapositiva que son unas esferas donde están las distintas políticas. Dice que las políticas de la gerencia del talento humano son 5. Básicamente son 5 políticas que hablan de dar una política de provisión del talento humano, una de aplicación, otra de mantenimiento, política de desarrollo y política de control. Esto no es para que lo aprendan en memoria, pero sí es bueno que le peguen una leída luego con calma. 5 políticas de la gerencia del talento humano o de gestión del talento humano. Dice que la política de gestión del talento humano debe desarrollarla cada organización. Cada organización maneja sus políticas de manera independiente y autónoma. No es lo mismo para todas, sino que cada organización define cómo aplicar sus políticas y cuáles van a ser. Teniendo en cuenta que la filosofía de la organización, las necesidades en términos de talento humano de la organización, en la cual involucre esas políticas con aspectos basados en cada una de las organizaciones. Entonces vamos a hablar rápidamente de cada una de esas políticas a qué se refiere. La política de provisión del talento humano se refiere a definir o a que la empresa defina y tenga claro su criterio y su posición frente a dónde reclutar, en qué condiciones y cómo va a recoger los candidatos necesarios para la organización. ¿Cómo, Felipe? Profe, según lo que yo leí ahorita en las diapositivas, en las políticas como tal, cada empresa es la encargada de decir, yo voy a contratar este personal así, Sí. la persona en la que lo voy a reclutar es de esta forma,
y realmente la empresa es la que decide cuántos candidatos es la que necesita para cierta. Básicamente es eso. Entonces, pero entonces cuando escuchemos o estemos hablando de políticas, estamos hablando de cuáles son las convicciones que la empresa tiene y cuál es la posición que planta frente a estos temas. Entonces estamos diciendo cuál va a ser la política de la empresa frente a la provisión. O sea, ¿qué dice la empresa? O cuáles son la posición que tiene la empresa frente a dónde va a reclutar las personas que va a entrar en un proceso de selección, cómo va a recoger los candidatos que son necesarios para cubrir los cargos, cuáles van a ser sus criterios de selección del talento humano. Eso no son cosas que la empresa define cada vez que va a hacer un proceso de selección, sino que deben de ser políticas de la organización. Por ejemplo, una política de provisión del talento humano. Bueno, pues terminemos aquí. Ahorita damos un ejemplo de cuál es la política de provisión del talento humano. Entonces dijimos, ¿dónde va a buscar los candidatos? ¿Cuáles van a ser los criterios de selección de ese talento humano? Los criterios y los patrones de calidad para la admisión, en términos de aptitudes físicas, actitudes o aptitudes intelectuales, la experiencia, el potencial. O sea, la empresa debe tener claridad de esas cosas. Es como que, ¿cómo les explico? Como que no lo definan cada vez, que vayan a buscar a alguien, sino que la empresa dice, listo, ¿dónde voy a reclutar? La política de provisión del talento humano. Entonces dicen, aquí solamente se recibe personas que sean recomendadas por los mismos integrantes de la organización. No buscamos a nadie externo. Eso puede ser una política. Otra política, no vinculamos personal que sea familiar de alguien que sea ya perteneciente a la organización. Eso también es una política y es una política de provisión. ¿Sí? Ya tiene claro que cuando vaya a reclutar no tiene en cuenta a personas que sean familiares de la organización. ¿Sí? Puede ser otra política. Hay otras empresas donde, por ejemplo, tienen como política, solamente vinculamos personas que sean familiares de trabajadores que estén aquí en la organización. Eso también es una política. ¿Sí? Y es una Profe, política. Hola, Sara. una pregunta, ¿y quién pone esas políticas? Ah, qué buena pregunta. ¿Quién debería definir esas políticas? Talento humano. Las define la organización, ¿sí? Lo que decía ahorita Felipe. Cada organización es autónoma, pero entonces, ¿qué pasa? Que cada organización debe tener asignado un rol o unos roles que son los encargados de definir esas políticas. Normalmente son quienes: el gerente, la junta directiva y representantes de gestión del talento humano. Sí, el gerente de talento humano o la gerente de talento humano o el vicepresidente o la vicepresidente de talento humano normalmente hace parte de quienes definen estas políticas, pero son políticas de organización. O sea, eso son como, por ejemplo, como cuando en una familia hay algunas políticas de comportamiento. O sea, a esta casa nadie llega borracho. ¿Sí? Aquí borracho no entra nadie. Eso es una política de esta casa. Y cualquiera de aquí sabe que aquí no puede llegar Cayo Barrasca. Y si llega, lo pelan o me pelan, ¿cierto? Uno ya sabe que eso es una política de la familia. En las organizaciones también. ¿Y quién define esas políticas en la familia? Pues son entre todos los interesados. Entonces, en las empresas normalmente está constituido por un comité, ¿sí? Un comité que incluye una representación de los trabajadores, una representación de los dueños y una representación de la parte administrativa. Hay otras que son autocráticas. Tiene el gerente, lo que diga el gerente, y así fue. Cada empresa tiene una manera distinta de hacer las cosas. Bueno, entonces, eso con respecto a la política de provisión del talento humano. Cuando hablamos de provisión es cómo vamos a conseguir el talento humano. ¿Qué dice la empresa que tiene definido de cómo va a conseguir el talento humano? La segunda son las políticas de aplicación. ¿Sí? Entonces, primero dijimos cómo los vamos a conseguir, cuáles van a ser los mecanismos para conseguir la gente, dónde los vamos a buscar, cómo vamos a definir los criterios de selección. Después, hay que determinar cuáles son los requisitos básicos para el desempeño de tareas y atribuciones, cuáles son los criterios de planeación, colocación y movimiento interno, cuáles son los criterios de evaluación de la calidad. Mejor dicho, esas políticas son las que nos dicen cómo vamos a aplicar eso que dijimos aquí
Dijimos, vamos a buscar las personas en tal parte. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Dijimos que íbamos a planear el recurso humano de tal manera en la política de provisión. Entonces, en la aplicación decimos cómo lo vamos a hacer. Aquí decimos dónde y aquí decimos cómo. La tercera, que les dije que les voy a explicar de manera rapidita aquí porque es una vaina que para que ustedes la tengan en cuenta, pero no se la van a memorizar después. Luego le pegan leidita y vayan tomando nota de lo que les estoy diciendo. Si tienen alguna duda, la resolvemos luego. Listo. Política de provisión, política de aplicación, política de mantenimiento. ¿Sí? Si estamos diciendo cómo vamos a atraer al personal, cómo lo vamos a reclutar, después cómo vamos a aplicar ese reclutamiento y cómo aplicar los mecanismos de reclutamiento, cuando hablamos de cómo vamos a mantener, es en las políticas de mantenimiento, por ejemplo, se incluyen los criterios de remuneración de los colaboradores. ¿Cómo vamos a mantener el talento humano en la organización? ¿Cómo vamos a hacer para que las personas, ¿sí?, no se quieran ir de la empresa, sino que quieran permanecer en la organización? Cuando hablamos de mantenimiento, estamos hablando de cómo mantenemos, cómo evitamos que haya una alta rotación. ¿Listo? Entonces hablamos de remuneración, de incentivos, de beneficios. En esa política es donde se habla de eso. Bueno, la cuarta política, a ver qué otro ejemplo aquí, cómo mantener los equipos de trabajo motivados, con la moral elevada, cuáles serían los criterios relativos a las condiciones físicas de trabajo que van a tener las personas y de seguridad ocupacional, ¿sí? Todos esos son elementos que logran mantener el talento humano en la organización. 4, las políticas de desarrollo. ¿Qué dice la organización frente a los temas de cómo desarrollar el talento humano en la organización? ¿Ustedes saben qué es desarrollar el talento humano? ¿Tienen alguna idea de qué sea desarrollar el talento humano en la organización? Desarrollar el talento humano en la organización. Desarrollar el talento humano es evaluarlo y cada vez más dar nuevas ideas para mejorar el talento humano que tiene la empresa. Eso es desarrollarlo, evaluarlo cada vez más y realmente mejorar el talento que se tiene. Por ahí va el asunto. O sea, ¿cómo hago yo como organización para lograr el crecimiento de las personas? O sea, que no sea solamente que crezca la organización, sino que el talento humano que yo tenga también tenga la oportunidad de desarrollarse a nivel profesional, a nivel personal, o sea, que las personas también puedan crecer. Entonces estamos hablando de los criterios, pues aquí dice lo que había leído Felipe, que ya vi que sí lo leyó, criterios de diagnóstico, programación y preparación de la fuerza de trabajo para el desempeño de sus tareas. O sea, ¿cómo hago yo para que el mismo talento humano que yo tengo en la organización vaya aprendiendo cosas nuevas, se vaya calificando, vaya enriqueciendo su perfil y vaya evolucionando con la empresa? Me explico. Vamos a poner un ejemplo claro. ¿Cómo hacemos para que la persona que entre como ayudante general a una empresa pueda pensar en que algún día pueda ser un supervisor, en que algún día pueda ser un jefe de área o incluso que algún día pueda ser un gerente? Conozco casos de personas que han entrado en los niveles más básicos de la organización y que las políticas de desarrollo de la empresa, sumados a su interés en crecer, generen frutos y llegue una persona y pase de ser el que barría y trapeaba a ser el que contrata y echa, como dicen los muchachos en la planta, ¿sí? Que pase de ser a crecer profesionalmente. Entonces, criterios de desarrollo del talento humano a mediano y largo plazo. Bueno, ¿qué piensa la organización acerca de la formación continua de sus colaboradores? ¿Sí? De crear condiciones de meritocracia, ¿sí? ¿Qué políticas puede desarrollar en términos de, por ejemplo, de la cobertura de vacantes? Les voy a poner un ejemplo. NPM. Siempre, siempre, siempre se busca primero cubrir el cargo con las personas que hay dentro. O sea, la política de la empresa, la normatividad de la empresa, nosotros lo llamamos regla de negocio. La regla de negocio frente a la vinculación de talento humano en NPM dice que siempre el jefe que tenga una vacante en su área debe buscar primero cubrirla con la gente que tiene ahí. Promocionar. Entonces, necesitamos un ingeniero, venga,
¿Cuáles de los muchachos electricistas o los soldadores o los ayudantes estudiaron ingeniería? Ah, es que por allá tenemos 3 que son ayudantes, pero son ingenieros ya graduados. Venga, ¿qué vamos a hacer con ellos para preparar el camino para cuando necesite un ingeniero? Lo cubramos con ellos. Y que vamos a buscar a la calle solamente los cargos que aquí dentro no se pudieron cubrir. O sea, que haya siempre la posibilidad latente de que las personas crezcan. Esas políticas de Juan, desarrollo... Hola. Juan, las empresas realmente ha sido en provechoso el crecimiento de los empleados, porque yo trabajé en alguna parte donde, por ejemplo, la administradora decía, yo no enseño todo porque es que me quitan el puesto. Entonces yo creo que se maneja como un cierto egoísmo a nivel, ¿cómo se dice? Sí, de cargos, para Ajá. de pronto no le hagan el cajón. Ese Entonces, tipo ¿qué de... tan provecho? No, provechoso, todo lo que vos quieras. Eso es muy provechoso cuando es Sí. bien administrado. Cuando es bien administrado. Eso de lo que tú estás hablando se llama celo. Y eso es un celo o recelo acerca de que si yo enseño lo que sé, me van a quitar el puesto, ¿cierto? Pero tiene mucho que ver con cómo o precisamente con esta política, cómo lo ve la organización. En EPM, aunque promueven muchísimo, muchísimo el desarrollo del talento humano, también se ve lo que vos estás diciendo, en que hayan ingenieros que lleven un montón de tiempo haciendo algo y que cuando le pongan un muchacho al lado a enseñar, no son buenos enseñando. Y eso pasa todavía, pero cada vez en menor dimensión, o sea, cada vez pasa menos. Pero es porque la empresa ya tiene un recorrido bastante amplio en tener como política el proporcionar o el propender por el crecimiento de las personas, ¿sí? Que haya meritocracia. Mira que el ejemplo que tú estás poniendo dice que había una supervisora que decía, no, es que yo no enseño porque me quitan el puesto. Eso ni siquiera debería definirlo ella. O sea, cuando en una empresa existe la posibilidad de que alguien decida si enseña o no, ya empezamos mal. ¿Sí? Debería esa persona incluso tener la firme convicción de que enseñarle a otros es bueno. Y eso requiere de mucho tiempo y requiere, primero, de que la empresa esté convencida de que eso es bueno. Beneficios, todos los que vos quieras, Mónica. Y chicos, es muy beneficioso para una organización que propende por el crecimiento de sus empleados, por el desarrollo del talento humano. ¿Se acuerdan por qué? Lo vimos en la materia pasada. Vea, la gente pone la camiseta. Cuando usted sabe, yo desde que entré PM tengo claro que si yo me lo propongo y busco la manera, yo puedo llegar a ser gerente de PM si me lo propongo. ¿Quién dice que no? Si todo en EPM es por concursos. ¿Quién dice que no? Y yo he podido ver ese tema del desarrollo y de las políticas de desarrollo en la compañía en mi vida profesional. Yo entré a EPM como contratista, con un contrato a término fijo. ¿Sí? A mí me dieron un contratico de 2 años. ¿Sí? Ya voy para 10. Y entré en un cargo y en este tiempo que llevo he tenido un ascenso escalafón, pues en el escalafón y básicamente 2 en términos de, porque es que en el PM hay categorías y en cada categoría hay 3 subcategorías. Entonces, yo arranqué en una categoría A que en la primera, ¿cierto? Y llegué hasta la tercera categoría y luego me gané un ascenso a la categoría B. Y allá cualquier persona, o sea, es simplemente buscar la manera de usted desarrollar su perfil ocupacional y tener un excelente desempeño, que son 2 cosas distintas. Usted puede estar más preparado que un CUMIS y tener más títulos que la realeza, pero si sus competencias, ¿se acuerda de las competencias? Si sus competencias, que son las competencias específicas, ¿sí? Las que tienen que ver con la conductual, ¿y cuál era la otra? ¿Conductual y qué? Y ocupacional. Si sus competencias conductuales y ocupacionales no responden a las necesidades de la empresa, entonces no va a poder crecer. Entonces, miren, que tiene que ver justo con lo que les decía ahorita. La empresa pone a disposición de todo el mundo la posibilidad de crecer. ¿Quiénes crecen? ¿Quiénes crecen? Entonces, la mayoría dicen, no, los que están en la rosca. Todo. Los trabajadores. Todos están en la misma posibilidad, pero no todos crecen. Yo tengo compañeros que llevan 30 años como tecnólogos y no han pasado de ahí y ya se van a pensionar.
y nunca pasaron de tecnólogos aun cuando son profesionales. ¿Por qué no crecieron? ¿Se acuerda lo que les decía yo hace un ratico cuando les está echando cantaleta? Proponerse. No crecieron porque nunca vieron Buscan más cómo allá. crecer. Uno tiene que ver más allá. Hay un refrán muy viejo que dice que usted tiene que aspirar a presidente para llegar a policía. Uno tiene que pedirle a Dios las cosas como si todo dependiera de Dios, pero las tiene que hacer uno como si todo dependiera de Dios. Uno no puede ser conformista. Uno no se puede conformar. Johan, muy bien, hermano. Uno tiene que, vea, yo le decía, pues conversando con mi esposa y con mi familia la otra vez, yo tengo una cosa que yo no sé si es buena, yo considero que sí, y es que yo soy muy conforme con ese tema. Entonces, yo hace 2 años o 3 me gané el ascenso a B, y cuando me gané el ascenso a B, lo primero que empecé a pensar era cómo me iba a ganar la C. O sea, ¿qué tengo que hacer para subir a profesional C? Y no es, pues, por la plata sí, también, la plata es importante, pero es porque yo como persona, yo desde que entré a PM, desde antes de entrar a PM, eso era muy charro porque yo pasaba por el edificio inteligente y le tiraba piquitos a ese edificio y decía, yo voy a trabajar allá, y le decía a mi esposa, yo voy a trabajar allá, yo voy a entrar a PM porque era parte de mi plan de vida. Yo no me quería quedar toda la vida en Corona esperando lo que no iba a llegar, ¿sí? Aunque el trabajo allá era muy bueno. Lo mismo pasa en las empresas. Pueden determinar todos los beneficios que hayan, todos los mecanismos de promoción que hayan en la organización. Y si las personas no aprovechan y no ven más allá de sus narices y no se proponen, no van a pasar de ahí nunca. Entonces, las políticas de desarrollo, para que retomemos, las políticas de desarrollo son, ¿cuáles son la posición de la organización frente al desarrollo de su talento humano y cómo lo hace evidente a través de los criterios de desarrollo, de las posibilidades de desarrollo, ¿cierto? Con miras, mire lo que dice así, con miras a la continua realización del potencial humano, ¿sí? Del potencial humano. Miras a la continua realización del potencial humano. ¿Cómo hago yo para aprovechar el potencial del talento humano que tengo en la organización? ¿Y qué dice la empresa frente a eso? ¿Cuál es su posición frente a eso? ¿Cuál es la política de la organización frente a eso? Bueno, continuamos. Ah, sí, miren este comentario que hay, que es la creación y desarrollo de condiciones capaces de garantizar la salud y la excelencia organizacional mediante el cambio de comportamiento de los participantes. ¿Qué puedo hacer yo como organización para que el talento humano cambie qué? Su comportamiento frente al desarrollo. O sea, ¿cómo hacemos que la gente se pellizque para motivar que la gente crezca? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones que yo voy a generar para que la gente crezca? Yo hay algunos de ustedes que quisiera verlos algún día, y es más, hay varios de ustedes que uno los va viendo y uno como docente, uno hay gente a la que le tiene fe. Uno dice, esta persona va a llegar lejos, esta persona va a cambiar sus condiciones sus condiciones de vida, va a cambiar su estilo de vida en el mediano plazo por la actitud que uno hay porque los ve así rapidito. La organización también pone esas políticas y empieza a monitorear el comportamiento de los participantes y de sus colaboradores y empieza a generar esas dinámicas. Y cuando uno menos piensa, va viendo a las personas creciendo como locos, aprovechando esas políticas de desarrollo. Y finalmente las políticas de control. Felipe ahorita nos decía que la empresa tenía que evaluar las personas constantemente, ¿cierto? Evaluarlas para poder desarrollarlas. Eso es cierto. La empresa debe determinar cómo mantener un banco de datos capaz de proporcionar los elementos para el análisis. O sea, debe tener la capacidad de evaluar las personas. Cuando dice análisis cuantitativos y cualitativos de la fuerza de trabajo es cómo voy a hacer para evaluarlos. La empresa debe tener claro eso. Muchas no lo tienen. Yo sé que muchas de las empresas que ustedes han trabajado no lo tienen, pero deberían tenerlas. Cuando ustedes sean gerentes del talento humano, ustedes van a propiciar a que estas políticas se apliquen en la organización. Manuel, ¿así o no? Cuando usted sea gerente va a aplicar eso. Ojo pues. Criterios para la auditoría permanente de la aplicación, adecuación de políticas y de los procedimientos relacionados con los recursos humanos. A ver, las 4 políticas anteriores hablaban. Política ¿de qué? De provisión. ¿Cómo voy a conseguir el talento humano?
Política de mantenimiento. ¿Cómo voy a mantener ese talento humano dentro de la organización? Política de, la tercera, ¿la cual? Se me escapó. De aplicar, la segunda de Desarrollo. aplicación. La primera de aplicación, ya me El perdí. control. La primera es la de provisión, cómo voy a conseguir el talento humano. ¿Sí? La segunda es la de aplicación, cuáles son los mecanismos que voy a aplicar para conseguir el talento humano. La tercera, la de mantenimiento, cómo voy yo a lograr que el talento humano permanezca en mi organización, que no haya alta rotación. La cuarta, de desarrollo, es cómo voy a potenciar ese talento humano que tengo y que mantengo, cómo lo voy a potenciar para que crezca, parejo con la organización. Si el talento crece, la organización crece. Si el talento se desarrolla, la organización se desarrolla. Y finalmente, ¿cómo voy a controlar todas las anteriores? O sea, ¿cómo voy a garantizar que se mantengan vigentes los criterios de evaluación del desempeño? ¿Cómo voy a aplicar todos los procedimientos relacionados y las políticas? O sea, que esas 4 políticas que ya definí, sí se cumplan. Yo tengo que controlar eso y tengo que saber cómo lo voy a hacer. Que sí se cumpla lo que dije en la política de provisión, que sí se cumpla lo que dije en la política de aplicación, que sí se cumpla lo que hemos dicho, lo que dije en las 4 políticas anteriores, sí se lleve a cabo de la manera correcta. Que si yo dije que iba a buscar la manera de que las personas crezcan en la organización y que cuando haya una vacante yo busco primero entre los que tengo ahí para que la gente se motive a crecer, que eso sí se haga. Que si yo digo que voy a dar los elementos de capacitación necesarios para que la gente crezca, que eso sí se haga. Que si yo estoy diciendo que voy a reclutar las personas de tal y tal manera y que va a ser, que no va a ser por rosca, sino que va a ser por meritocracia, que eso sí se haga. Para eso son las políticas de control. Listo, chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? Preguntas. Va a hacer las preguntas. A ver. ¿Cómo, Johan? Pensé que iba a hacer alguna pregunta. Les va a preguntar algo. ¿Quién me dice en sus términos, no tiene que ver con términos del libro, qué es una política? Profe, las reglas que tiene la empresa para llevar a cabo pues todos sus procedimientos, para cada cosa debe tener una política. Para Por ejemplo, cada cosa. eso sería así. Debe, pues, para cada cargo o algo así debe tener sus políticas o sus procedimientos, como dice usted. Las convocatorias internas deben de haber sido dictadas por un gerente o algo primero. Bueno, No. Eso que me dice Marcis me da pie para hacerles una recomendación, y es que vamos a tratar de establecer la diferencia entre políticas y normas. Las normas y la reglamentación son una cosa y las políticas son otra. Vamos a relacionar siempre las políticas con cuál es la posición de la organización frente a diferentes temas. La política ambiental, por ejemplo, es cuál es la posición que asume la organización frente al tema ambiental. Bueno, aquí no vamos a trabajar sino con material reciclado, vamos a proteger, no vamos a contaminar, vamos a cuidar el agua. Esas son las políticas de la organización frente al tema ambiental. ¿Cuáles son las políticas de la organización frente a lo contable? Aquí vamos a ser transparentes con los temas tributarios y contables y Es la posición que toma la empresa. Como estamos hablando de gestión del talento humano o de políticas de gestión del talento humano, entonces, es más, si quiere tomen nota de esto, las políticas de la empresa son la posición que la empresa toma y asume, ¿sí?, frente a un tema determinado. Si estamos hablando de gestión del talento humano, entonces es la posición que la empresa toma y asume de manera pública y abierta frente a la gestión de su talento humano. Es la postura de la organización. ¿Qué pienso yo frente a esto? ¿Sí? Entonces, sí queda más claro qué es una política. Una política es la posición que la empresa tiene frente a un tema. Políticas ambientales, políticas sociales. Política social. Entonces, por ejemplo, empresas que tengan un alto nivel de contacto con la comunidad. Dime. Bueno, ¿cómo es que son la decisión que la empresa toma y asume cómo? Es la posición, la postura, ¿sí? ¿Cuál es su posición frente a un tema determinado?
Por ejemplo, EPM ha tenido que hacer un esfuerzo muy grande en que las comunidades conozcan cuál es su política social y ambiental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la actividad de EPM tiene un impacto bastante alto en las comunidades en temas sociales y ambientales. Donde llegue EPM a hacer un proyecto, va a tener un impacto significativo en lo social y en lo ambiental en una comunidad. Entonces EPM tiene que tener unas políticas muy claras frente a cuál es su política ambiental y su política social. O sea, cuál es la posición que asume EPM, clara y abierta, que todo el mundo la conozca frente al tema social y al tema ambiental. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente conoce cuál es la política de la empresa en términos de lo social y lo ambiental, tienen cómo exigirle. Si, por ejemplo, el PM dice, nosotros cuidamos el medio ambiente y llegan a tumbar el monte sin hacer ninguna recuperación del medio ambiente, ¿qué va a hacer la gente? Venga, EPM, que usted dice en su política ambiental que usted cuida el medio ambiente. Entonces, ¿por qué está tumbando los árboles? Como pasó en Ituango, que llegaron las comunidades y nos dijeron, venga, es que ustedes están tumbando tantas hectáreas de árboles para inundar la represa, y ¿cómo así si usted en la política ambiental dice que usted cuida el medio ambiente? Entonces EPM dice, sí, vea, nosotros 5 años antes de empezar el proyecto habíamos adquirido todas las partes de las cuencas que aportan a tales ríos y tales otros. Vamos a tumbar